Hey, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video de matemáticas aquí en ayulinga.com. El tema que vamos a ver en el día de hoy son las desigualdades cuadráticas. Nuestro segundo video de lo que son desigualdades cuadráticas. Recuerden, si tienen alguna duda con respecto al tema, no se sienten seguros, pueden ver el video anterior que explicamos mucho más lo que es la parte teórica de este tema para que se vayan nutriendo un poco más de conocimiento de lo que vamos a ver en este video, que es un poquito más avanzado de lo que vimos en el anterior. Pero procedamos directamente con el problema y vamos al grano. Tenemos el siguiente problema: x cuadrado es mayor que 7x menos 10. Pero ¿qué sucede aquí? Tenemos un breve inconveniente con este problema. No es una desigualdad cuadrática, porque yo tengo uno de sus miembros elevado al cuadrado, pero no cumple las leyes de lo que es una desigualdad cuadrática o de una ecuación cuadrática, por así decirlo, porque no se encuentra igualado o comparada a cero, por lo cual yo tengo que transponer todos los miembros de esta ecuación que se encuentran en el eje X al eje derecho de ella, obviamente haciendo un cambio de signo en ellos. Así que me queda de la siguiente manera: x cuadrado menos 7x más 10 es mayor que 0. Entonces yo puedo proceder a factorizar, porque aquí en su simple vista tengo una ecuación cuadrática, así que yo puedo proceder a factorizar o utilizar el método de fórmula general, el que más me convenga en un determinado momento. Si no entienden cómo utilizar la fórmula general, también están los videos anteriores, o la factorización. Si tienen una calculadora que lo permita, les recomiendo que utilicen esa función, haciendo el respectivo cambio de signo que les mencioné en ese video. Pero eso no es lo que nos atañe el día de hoy. Vamos a utilizar el método de factorización a fin de agilizar un poco más las cosas. Así que procedamos. En el primer paréntesis yo voy a tener x menos 5, en el segundo paréntesis voy a tener x menos 2, obviamente todo esto comparado a 0. Entonces yo tengo que, de cada uno de estos paréntesis, yo los igualo a 0 a fin de despejar cuál es el valor de mi x1 y cuál es el valor de mi x2. X menos 5 es igual a 0, x es igual a 5. X menos 2 es igual a 0, x igual a 2. Aquí tenemos x2 y aquí tenemos x1. Bien, ya yo solamente tendría que localizar estos dos puntos dentro de mi plano cartesiano, de mi recta numérica, mejor dicho, para que vamos a utilizar el método de los puntos críticos. El método de los puntos críticos me pide analizar los tres intervalos que se van a formar producto de la dos raíces que encontré de mi ecuación cuadrática, para posteriormente plantear la tabla que tenemos de este lado y por último hacer la solución gráfica de este problema. Lo ubico 2 por acá, 0 por acá, que no es un punto que nos ha dado como resultado, pero es muy importante localizarlo siempre para tenerlo como guía. Y recordamos que el 0 en caso tal iría por acá. Vamos a ponerlo, vamos a organizarlo un poco más, no perdamos el control. 0 por acá, 2 por acá, 5 por acá. Bien, ¿qué pasa? A simple vista yo puedo ver que se están formando tres intervalos. Recordemos que el 0 no es parte de esto por ningún lado, solamente nos sirve como guía, como referencia para saber a dónde empiezan los números polares positivos y a dónde acaban estos comenzando los negativos. Un primer intervalo que vendría siendo todas las x que sean menor, cuyo valor sea menor que 2. Después tengo un intervalo que está comprendido con límites, por así decirlo, un límite de una cerca entre 2 y 5. O sea, el intervalo los números que están comprendidos entre 2 y 5. Y si nos podemos a ver y sacamos el 2 y el 5, es el intervalo de 3 y 4. No nos queda otro número. Y un intervalo que vendría siendo todos los números, todas las x, cuyo valor sea mayor que 5. O sea, nuestro tercer intervalo, que son los tres intervalos que yo tengo que plantear ahora en mi tabla de valores, que lo planteo de la siguiente manera: todas las x menores que 2, el intervalo que está comprendido entre 2 menores que x menor que 5, y el último intervalo que está comprendido en todas las x mayores que 5. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? Encontrar un valor de prueba, por así decirlo, dentro de cada intervalo, un número que esté comprendido en este intervalo. Y ahora se van a notar de la importancia por qué colocamos el 2. Porque si yo tengo un intervalo que me dice que son todas las x menores que 2, yo puedo utilizar el 0, porque el 0 es un número menor que 2. Así que lo coloco por acá. También tengo que buscar un número que esté comprendido en mi segundo intervalo, que estaría comprendido entre 2 y 5. Puedo utilizar el 3, puedo utilizar el 4. Cualquier número entre de esos dos. Vamos a utilizar el 3. Y por último, un número que sea mayor que 5. Vamos a utilizar el 6. ¿Por qué no? Y ahora, ¿qué pasa? Veo que me sobran dos columnas. ¿Por qué me estarán sobrando estas dos columnas? No lo sé, pero se lo vamos a explicar inmediatamente. Bien, ¿por qué utilizamos el método de factorización?
Esto se debe a que yo, para poder utilizar el método de los puntos críticos, yo tengo que utilizar los dos paréntesis que me dieron producto de mi factorización. Así que yo coloco estos dos paréntesis, cada uno en una columna separada, y reemplazo el valor de prueba que yo escogí dentro de mi intervalo, obviamente haciendo análisis de esto, para ver el signo que me dio como resultado de esta suma de números. Y después lo coloco en mi producto. Mi primer paréntesis, mi primera columna sería 5x menos 5, mi segunda x menos 2. Así que solamente me queda reemplazar el 0, lo reemplazo en x menos 5, me quedaría 0 menos 5, me da un signo negativo. No tengo que colocar el número, sino solamente el signo de este producto. Negativo. Ahora 0x menos 2, reemplazo en 0 menos 2, me da negativo. Y negativo por negativo, en la columna de producto es que yo coloco este resultado. Por ahí al multiplicar negativo por negativo, me da un número, me da positivo, respetando la ley de los signos. Bien, ahora yo reemplazo 3 en este paréntesis, y esto me da en el primero 3 menos 5, me da negativo 2, por lo cual coloco negativo. 3 menos 2 en el segundo paréntesis me da positivo, así que coloco positivo. Multiplico negativo por positivo, me da negativo. Ahora reemplazo 6, lo reemplazo en estos dos paréntesis, y el primero me da 6 menos 5, me da positivo 1, positivo. 6 menos 2 me da positivo 4, positivo también. Y multiplico los signos positivo por positivo, me debe dar un número positivo. Bien, ¿y qué pasa? ¿Cómo yo sé que tengo que graficar? Bien, esto depende mucho del operador relacional que yo tenga en el medio de mi desigualdad cuadrática. ¿Por qué? Si yo tengo el operador de mayor que, yo tengo que encontrar dos respuestas positivas. Acá mediante el método de los puntos críticos, en esta tablita yo tengo que encontrar dos respuestas positivas que estén intercaladas. ¿Por qué digo intercalada? Porque si por ejemplo aquí yo estuviera esto de la siguiente manera, no lo podría utilizar, porque la respuesta se debe encontrar una intercalada en la otra, es decir, los signos se deben encontrar intercalados, no pegados. Entonces, ¿cómo estaba? Y ahora, estos dos signos positivos son los que yo voy a graficar en mi recta numérica. Vamos a ponerlo por acá, utilizamos el paréntesis abierto, marcamos el 0. Primero vamos a marcarlo con un circulito para recordar que son los signos que de verdad no funcionan. Lo marcamos, bien, y lo grafico. ¿Y por qué uso el paréntesis abierto? Porque estoy usando el signo mayor que. Al no utilizar el signo mayor o igual o cualquier otro signo que no hemos visto por el momento en este tema, yo tengo que utilizar el paréntesis abierto. De lo contrario, utilizar el paréntesis cerrado o el corchete, como le queramos denominar. Marco, acá ubico 2, acá ubico 5. ¿Y por qué ubico estos dos? Porque mi primer intervalo como respuesta me dio que son todas las x menores que 2. Así que yo lo grafico comenzando desde el 2 yendo hasta el menos infinito. O sea que mi primera respuesta vendría siendo todas las x menores que 2. Mi segunda respuesta vendría siendo el intervalo que está comprendido entre 5 y todas las x que vayan de ahí para adelante, llegando hasta el más infinito, por lo cual lo grafico de dicha manera. Bien. También podemos expresar esta respuesta en notación de intervalo, notación de conjunto, diferentes maneras de representar esto. Pero en este video solamente lo queríamos expresar lo que era la resolución gráfica, para que vean de dónde salía utilizando el método de los puntos críticos y la tablita, por así decirlo, de dónde salían en la gráfica que estamos haciendo. Bueno, y con esto hemos llegado al fin del video de hoy. Recuerden, si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden dejar aquí debajo en los comentarios de este video en nuestra página web ayudinglio.com. También dejamos nuestras redes sociales por si quieren dejar alguna sugerencia, cualquier cosa que quieran para mejorar estos videos. Recuerden que estamos aquí para ayudarles. Bueno, saludos y nos vemos en el próximo video si así Dios nos lo permite. ¡Hasta luego!